Hola, en esta ocasión hablaremos del análisis de Fourier y su aplicación en las ondas sonoras. Para iniciar es importante conocer algo de su historia. El nombre de las series de Fourier se debe a que su descubridor fue el matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, quien las publicó entre 1807 y 1811, cuando buscaba la manera de resolver la ecuación de calor. En 1807, Fourier presentó en la Academia Francesa de las Ciencias el resultado de sus estudios de la transmisión de calor. En su trabajo, Fourier afirmaba que cualquier distribución espacial y temporal podría descomponerse en la suma de distribuciones espaciales sinusoidales. Esto es lo que ya conocemos como la serie de Fourier. Este descubrimiento fue fundamental para las matemáticas, ya que si una ecuación diferencial tiene una solución particular armónica, entonces es posible conseguir la solución general mediante la superposición o sumatoria de las mismas. En esta animación se muestra en azul los 6 primeros armónicos no nulos de la serie de Fourier, correspondiente a una señal de forma de onda cuadrada. La sumatoria de estos armónicos da lugar a la señal de color rojo. Desde un plano generalizado, el concepto de Fourier es simple. Solo hay que tener en cuenta que para poder lograr llegar a una onda que queramos, debemos superponer una cierta cantidad de ondas que al fin y al cabo son ondas de una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. Pero para llegar finalmente al concepto de la transformada de Fourier, ha de ser necesario poder pasar por explicación de lo que es una serie de Fourier y así a medida del tiempo ir explicando cómo llegamos a esta transformada y cómo es que nuestras ondas van a estar modeladas por esta expresión. Serie de Fourier. La teoría de las series de Fourier afirma que cualquier función periódica f de t, ya sea compleja o no, se puede descomponer en una suma de funciones armónicas sinusoidales, cuya frecuencia es múltiplo de la función periódica o frecuencia fundamental. Que sea periódica quiere decir que parte de su curva se repite cada cierto tiempo. Esta función de onda se puede descomponer en una serie armónica infinita expresada como, donde omega sub 0 es la frecuencia fundamental de la onda, n es un parámetro, y los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n representan los coeficientes de la serie de Fourier que define las senoides cuya frecuencia es múltiplo de la fundamental. Los coeficientes los podemos hallar mediante las siguientes fórmulas. Tomemos como ejemplo las siguientes funciones de onda. Si observamos detenidamente, veremos que estas funciones se pueden representar por la suma de diversas funciones periódicas. Entre mayor sea la cantidad de funciones periódicas, mayor será la similitud con la función original. Si analizamos detenidamente, notaremos que son los primeros armónicos los que tienen mayor influencia en la sumatoria. Es debido a esto que muchas veces solo se toman cierto número de armónicos para el análisis de la onda. Convergencia de una serie de Fourier. Para que una serie de Fourier sea convergente, debe cumplir ciertas condiciones. Debe ser periódica, debe ser una función continua a trozos, debe estar acotada en un intervalo específico. En un periodo cualquiera debe tener un número finito de máximos y mínimos locales. Y por último, debe tener un número finito de discontinuidades. Si tenemos una función de una sola variable, comúnmente el tiempo, que tiene una curva determinada, que es periódica con un periodo t, y cumple todas estas condiciones, entonces va a poder ser representada por una serie de Fourier. La transformada de Fourier es una herramienta utilizada para obtener la información frecuencial de una determinada función de onda. Este tipo de transformaciones en frecuencia tienen su representación en la naturaleza. Por ejemplo, cuando se escucha un sonido, se sabe si este es grave o agudo. El cerebro interpreta el contenido de la información que le está llegando y es capaz de distinguir si esta señal está compuesta de frecuencias predominantemente altas o si por el contrario las que la componen son predominantemente bajas. La transformada de Fourier nos indica cómo se distribuye en función de la frecuencia la energía o la potencia de una señal. Esta es utilizada para transformar funciones, ya sean periódicas o no, en términos de la frecuencia. Podemos decir que la serie de Fourier es un caso particular de la transformada de Fourier. La ecuación para encontrar la transformada de Fourier es la que tenemos aquí. Sabiendo que W es igual a 2pi sobre t, t es el periodo, entonces tendremos que W o la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia normal.
Podemos dejar la función anterior en términos de la frecuencia normal y nos quedaría la siguiente forma. Recordando la fórmula de Euler, podemos expresar ese término exponencial en términos del seno y del coseno. Para que se pueda aplicar la transformada de Fourier, la función f de t debe cumplir ciertas condiciones. Primero, f de t debe ser integrable, es decir, que el resultado de esa integral que tenemos aquí debe ser menor que infinito. En un intervalo finito debe existir una cantidad finita de máximos y de mínimos, y debe existir un número finito de discontinuidades. Si observamos la imagen detenidamente, veremos que la transformada de Fourier es simplemente la componente espectral o la sombra de cada uno de los armónicos que componen la onda. En el caso de una función de onda periódica, veremos que la frecuencia va disminuyendo exponencialmente a medida que va incrementando el número de armónicos en la serie, y su amplitud o valor energético cada vez será menor. Para el caso de una función de onda no periódica, veremos que las amplitudes de las frecuencias, ya sea energía o potencia, van variando su valor a medida que pasa el tiempo. Esto es debido a que la función de onda cambia constantemente. Ya habiendo pasado por todo este marco teórico y aterrizado un poco más este concepto de Fourier, vamos a ofrecer una simulación didáctica para que ustedes puedan visualizar qué sucede con las ondas sonoras. Para tal simulación hemos planteado la implementación de software libre, el cual ejecutaremos utilizando la plataforma de MATLAB. Gracias a esta herramienta online podemos generar tonos respecto a la frecuencia. En este caso seleccionaremos un tono y vamos a mirarlo acá en la herramienta de MATLAB. Con este tono de 2093 Hz podemos visualizar el siguiente efecto en el microscopio. Y esto es lo que sucede cuando aumentamos esa frecuencia. Aumenta la señal, o sea el espacio, la distancia. Esto para un tono de frecuencia pura. Ahora, utilizando una herramienta para poder emular la guitarra, vamos a proceder con hacer el experimento con el sonido de la guitarra. Logrando este fenómeno, lo podemos apreciar que sale, aparte de la frecuencia principal de la nota, salen los armónicos. En pocas palabras, esto es en lo que se basa la transformada de Fourier. La serie de Fourier de una señal es como su huella digital, en el sentido que, conociendo los coeficientes que la conforman, siempre se puede saber a qué señal pertenece. Entre sus áreas de aplicación en ingeniería incluye desde análisis vibratorio, acústica, óptica, procesamiento de imágenes y señales, incluso hasta en la mecánica cuántica puede ser de gran utilidad. La transformada de Fourier también se utiliza en el ámbito del tratamiento digital de imágenes, como por ejemplo para mejorar o definir más ciertas zonas de una imagen fotográfica o tomada desde una computadora. Un claro ejemplo y famoso es la aplicación Shazam, donde simplemente con dar clic conoceremos el nombre de la canción que esté sonando en ese instante, pues el creador lo que ha hecho es crear un sistema capaz de analizar los puntos clave del espectrograma de sonido del audio que graba tu teléfono, pasarlos a una gráfica y encontrar su coincidencia. Este sistema se basa en una especie de huella dactilar de audio, un claro ejemplo de la serie de Fourier. Muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima ocasión.